de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Bendiciones, bienvenidos a Palabra de Vida. Y hoy quisiera compartir con ustedes en Mateo 24 el mensaje profético que da el Señor Jesucristo acerca de las señales del fin de los tiempos. Dice Mateo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se cumplió. Esto que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos se cumplió 70 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue tomada por los romanos y el templo fue destruido, y se cumplió esta palabra del Señor. Y todos los judíos fueron esparcidos desde esa fecha por las naciones y dejaron de ser nación. Y no fue hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, después del Holocausto, de la masacre que hicieron con los judíos, pues las Naciones Unidas decidieron volver a darles una nación, que volviera a ser la nación de Israel, y que todos los judíos dispersos desde el año 70 volvieran otra vez a Israel, a su tierra. Y así fue, en un día. La única nación que ha sido constituida en un día volvió a ser nación. Volvió a ser el pueblo de Dios, para que se cumpliera también esta otra palabra que dio el Señor: cuando la higuera reverdezca. Es otra señal de los tiempos del fin, y se dio en 1948. Ahí comenzó a correr el reloj profético de Dios. Entonces, si estas señales, estas dos se cumplieron, todas las demás que el Señor dio de aquí en adelante en Mateo 24 también se tienen que cumplir. Las señales del fin de los tiempos. Y dice el versículo 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque se abrió la curiosidad de los discípulos al escuchar estas palabras del Señor, que el templo sería destruido. Entonces tuvieron curiosidad y le siguieron preguntando al Señor cuáles serían las señales que vendrían para el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fue precisamente ahí, en el Monte de los Olivos, ese lugar tan especial donde el Señor se apartaba a orar. Era su lugar secreto, el lugar de oración, donde oraba al Padre, porque todo lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo en sujeción al Padre. Él dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que hablo no lo hablo yo, decía el Señor, mas lo que oigo del Padre, eso hablo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y toda esta revelación la recibía ahí, en ese lugar, el lugar secreto, el lugar de la adoración, el lugar de la oración, ese lugar donde Dios nos revela su voluntad. Ahí el Señor, en su dependencia a Él, el Padre le revelaba lo que debía hacer. Y si Él, siendo Dios en la carne, necesitó esta comunión, esta dependencia del Padre, ¿cuánto más nosotros?
Por eso el Señor nos habló de esto, de tener un lugar para Dios, un lugar para Él, un huerto, un lugar de intimidad con mi Padre Celestial en oración, en oración, en adoración a Él. Y Él nos enseñará y nos revelará muchas cosas. El Espíritu Santo vendrá a ese lugar y nos enseñará, como dice la palabra, Él nos enseñará todas las cosas y nos guiará a toda la verdad, a la voluntad del Padre. Ahí tendremos revelación. Necesitamos tener un lugar para Dios, como el Señor Jesucristo dijo. Mas ustedes cuando oren, cierren la puerta y oren a vuestro Padre que está en lo secreto. Es un lugar entre mí y mi Padre Celestial. Ese lugar de oración, ese lugar secreto debemos tenerlo. Y el lugar de la dependencia a Dios, porque no somos dioses, porque necesitamos estar en su presencia diariamente, orando a Él, fortaleciéndonos en Él, recibiendo su dirección para cada decisión que tomemos en nuestra vida, para ser guiados y no nos desviemos por caminos incorrectos y perezcamos. Entonces el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Y si lo hacemos así, no viviremos en tinieblas, conoceremos lo que vendrá, las cosas que sucederán. El Señor nos las revelará, así como se las reveló a estos discípulos que estaban con Él en ese lugar. A ellos se los reveló, no a los demás, a los que estaban cerca de Él, a los que le seguían. Y sigue siendo así. El Padre le revelará los secretos, los misterios escondidos, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, a sus hijos, a los que dependen de Él, a los que le buscan diariamente. Tienen un lugar, un huerto para Él. Entonces seremos iluminados por la luz de Cristo, por el Espíritu Santo, y entenderemos las señales y los tiempos en los que estamos viviendo. No viviremos en tinieblas. Dice Daniel 12, el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, hablando también de los tiempos del fin, que también al profeta le eran revelados. Dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí está hablando de los tiempos finales, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Está hablando del libro de la vida, donde están aquellos que han sido justificados o hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nos está hablando del juicio que habla en Apocalipsis, del gran trono blanco, en donde todos tenemos que comparecer ante ese juicio por lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Unos para vergüenza, dice la palabra, confusión perpetua, y otros para vida eterna. La decisión pues la tomamos aquí nosotros en vida. ¿A qué lugar? ¿En qué lugar vamos a pasar la eternidad? Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que viven cerca de Dios, los que tienen la luz, los que no viven en tinieblas, los que están inscritos en ese libro de la vida. Dice que seremos entendidos y resplandeceremos y enseñaremos a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Muchos buscarán en filosofías, en la ciencia la respuesta, en el conocimiento humano, pero todo eso va a ser en vano, porque solo es Dios quien nos revela lo que sucederá, lo que vendrá, la verdad de las cosas venideras, a quienes vivimos cerca de Él, en comunión con Él, en dependencia al Padre. Dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los impíos? Pues ya lo dijimos, los que viven en rebeldía, los que rechazaron a Cristo, a la verdad, amaron más las tinieblas que la luz, pues así van a vivir en tinieblas. No van a tener la luz ni la iluminación para conocer la verdad y lo que sucederá en este mundo. Así que solo quienes vivan unidos a Cristo, que es la verdad y la luz del mundo, la luz de un mundo en tinieblas, comprenderán. ¿Y qué más tinieblas que las que estamos viviendo? Que cada día son peores, más degradación, más maldad, más confusión en los gobiernos, guerras, rumores de guerras, pestes, todo se está cumpliendo y se cumplirá. Cada vez habrán más tinieblas y más engaños en el mundo. Pero los entendidos, dice la palabra, comprenderán. Y así se manifestará el anticristo en medio de las más densas tinieblas, en medio del engaño se va a manifestar. El anticristo se manifestará junto con un espíritu de engaño para quienes rechazan la luz y aman más las tinieblas. Dice segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, hablando Pablo también un mensaje profético acerca de estos últimos tiempos y del engaño que vendrá sobre el mundo que vive en tinieblas. Dice segunda de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Yo sé que hay un espíritu de engaño en el mundo. Falsos profetas se levantarán, falsos maestros, que llevarán a perdición a muchos, filosofías falsas, religiones falsas. Es un espíritu de engaño, un espíritu controlado por Satanás, del reino de las tinieblas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o apartarse de la verdad, es la apostasía. Quien apostata es quien se aparta de la verdad, porque vive en tinieblas. Y se manifieste, dice Pablo, el hombre de pecado, está hablando del anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué está deteniendo que este hombre de maldad aparezca? Con el engaño y la maldad, pues la iglesia, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, porque somos la luz del mundo. Y mientras la iglesia esté en esta tierra habrá luz, porque predicamos la verdad. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, pues la luz se irá, el Espíritu Santo se irá y las tinieblas ya completamente gobernarán esta tierra. Y ahí aparecerá este hombre de maldad e engaño para quienes estén en este mundo y serán engañados.
serán engañados lastimosamente. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o el misterio del engaño, de la maldad, de las tinieblas, ya está operando. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, quienes viven en tinieblas, quienes amaron más las tinieblas, dijo el Señor, que la luz, vendrá un juicio, que serán engañados, van a creer el engaño y la mentira, y van a adorar a este hombre como si fuera Dios, por las señales que va a hacer, por las palabras engañosas que va a hablar. Muchos le van a creer, los que no amaron la verdad, dice la palabra, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que es un juicio de Dios estas tinieblas, por cuanto rechazaron la verdad. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dijo el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, el Señor vino, siendo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, la luz del mundo. Murió en esa cruz, derramó su sangre, para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Así que quien oiga esta palabra en este momento, es el Señor hablándote. Porque mientras haya vida hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad y la oportunidad de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, para ser librados de estos tiempos de juicio que vendrán sobre la tierra. Pero es una decisión que debemos tomar. ¿Cuál tomaremos? ¿Cuál decidiremos? ¿Amar más la luz o amar más las tinieblas? En una vida que es pasajera, efímera, que no sabemos cuándo terminará. Entonces quiero orar por esta palabra, porque estamos ya en estos tiempos de que la palabra sea predicada, porque se predicará, es otra señal que el Señor dio. Esta palabra en el mundo entero, a todas las naciones, antes que el Señor venga, por su misericordia. No seas tú alguno de los que la rechace y vive en tinieblas y sea engañado. Así que el Señor te ofrece la luz, te ofrece la verdad, la vida eterna, su amor, su sangre preciosa, su muerte pagando nuestro lugar en esa cruz y dándonos salvación. Padre, te pido en esta noche, en esta oportunidad que se está compartiendo tu palabra, que seas tú tocando la mente y los corazones y trayendo conciencia, Señor, de pecado, como dijiste tú, que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Convence, Señor, porque eres tú solo quien lo puede hacer. Toca las mentes y los corazones, Señor, con tu Santo Espíritu, porque no quieres que ninguno se pierda, Padre, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque tu palabra dice que los entendidos comprenderán, los que te sigan, los que te amen, los que te busquen, los que dependan de ti día y de noche, resplandecerán como la luz de las estrellas, como la aurora de la mañana, dice la palabra. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Te bendigo, te alabo y te exalto, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Amén y amén.